Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 12, versículo 44 al 50. Vamos a leer todos unánimes, juntos. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, no tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vamos a orar, pidiendo a Dios que obre con poder sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito eterno para el cual el Señor la envió. El propósito es dar testimonio de Jesús, para que recibiendo el testimonio nosotros creamos en Él, nos arrodillemos ante Él y recibamos la vida eterna. La vida eterna es la comunión con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu Santo. Clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros estamos aquí, la única razón es que nosotros deseamos conocerte más. Nosotros deseamos experimentar toda la vida del Espíritu, Señor, que trae tu palabra. Toda la comunión del Espíritu, Señor, que trae la congregación de los santos. Toda la bendición que tú has derramado sobre la iglesia, Señor, que es tu idea, Señor. Que es lo que tú, Señor, dejaste, Señor, para que nosotros mantuviésemos la fe hasta el fin, hasta tu venida, Padre Celestial. Bendice entonces este tiempo, Padre, y derrama de tu gracia en esta hora con tu Espíritu Santo. Padre, que cada uno de los que estamos aquí reciba la palabra de verdad. Y recibiéndola, Señor, ayúdanos para quitar toda fortaleza, todo escudo, todo artimaña que se haya levantado en nuestra vida para no recibir la plenitud. Y que tu luz brille a plenitud, Señor. Envía tu luz, tu verdad. Estas nos guiarán, nos conducirán a tu santo monte y a tu morada. Glorifícate en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, venimos estudiando el Evangelio de Juan y llegamos a un quiebre en Juan. Yo les venía anunciando ese quiebre. Y entonces en este momento ya ha terminado la cúspide de la ola. En esta porción de Juan es la última vez que Jesús hablará en público. ¿Sabía eso? Es la última vez que Jesús va a hablar en público. Ha venido mostrando todas las señales, ha sanado al ciego de nacimiento, ha saludado al paralítico que estaba en el estanque de Betesda, ha multiplicado los panes y los peces, ha resucitado muertos, ha hecho, y lo último que hizo fue la resurrección de Lázaro. Y ante esa señal, pues ya la cosa está súper candente, o sea, el ambiente está súper tenso. ¿Por parte de quiénes? Lo increíble es eso. Lo increíble es que el ambiente está tenso no por parte de los pecadores, al contrario, los pecadores están viniendo a sus pies a buscarlo. Son los religiosos. Y mire, el Evangelio de Juan tiene muchos detractores. El Evangelio de Juan para el pensamiento del mundo es un peligro, es el escrito más subversivo que puede haber contra la corriente de este mundo, contra el pensamiento del que gobierna este mundo. La peor ofensa es el Evangelio de Juan. Por eso el Evangelio de Juan ha sido el más atacado, ha sido el Evangelio más desmentido, más criticado. Ahí, yo no quiero decir tontos, pero es que no encuentro otra palabra para decir. Hay tontos que creen todas las maquinaciones de este mundo para desmentir el Evangelio de Juan. Y una particularidad, Dios se ha encargado de poner en Juan todas las evidencias. Mire, hace unos años, el siglo pasado, a principios del siglo pasado,
los teólogos de las escuelas de Alemania decían que el Evangelio de Juan era un evangelio griego, escrito por un griego, que el Evangelio de Juan era además un evangelio gnóstico, influencia de filosofía neoplatónica y gnóstica, y que además el Evangelio de Juan había sido escrito mucho tiempo después, 300 años después de Cristo, por un filósofo gnóstico griego en la región de Éfeso, más o menos. Entonces, que ese evangelio pues no era un testimonio real, fehaciente, que eso era un invento, era una doctrina teológica de una corriente que se había desarrollado en el seno del cristianismo. Y entonces, por esa corriente que se mueve en este mundo, la mayoría de las escuelas de teólogos se comió ese cuento, se comió ese embuste. Y entonces ellos empezaron a rejuntar eso, ¿no? Usted sabe, la mayoría de la gente no tiene un pensamiento propio, la mayoría de la gente agarra el pensamiento de otros y sin siquiera colarlo, sin siquiera examinarlo, sin siquiera pasarlo por el sedazo, lo que hace es regurgitar lo que otros dicen, más hoy en día que antes. Porque hoy en día la gente se vuelve erudita del Facebook, ¿no? Ni siquiera lee los artículos, lee solamente los encabezados y con eso ya reenvía. Ni siquiera se toma para reenviar, ni siquiera reenvían. Usted ha visto, por ejemplo, que hubo un escándalo porque un político colombiano publicaron la foto de un artista porno. Y entonces le colocaron, este hombre es un científico, un joven colombiano científico que va a participar en las Olimpiadas de Matemáticas. Y este político irresponsable de una reenvió, retuiteó esa cosa, ¿sí? Pero eso no lo hacen solamente los políticos, todos nosotros hacemos eso. No examinamos, no escudriñamos. Imagínense uno posteando la foto de un actor porno diciendo que es un científico, un joven científico colombiano. Es un tonto, ¿no? Es un bobo. Además que a él ya le habían hecho esa trampa diciendo que una actriz porno era su hija y que estaba en contra de él. Bueno, es que la cuestión es cómo nosotros manejamos los medios tan livianamente, no examinamos, ¿sí? La gente hace eso. Bueno, toda la corriente, la mayoría de los teólogos empezaron a decir, no, el Evangelio de Juan no, el Evangelio de Juan no. Y una particularidad, en el siglo XX, no me acuerdo la fecha, si es en el año como 1947 o 57, en un monasterio en Sinaí, encuentran un manuscrito antiguo. Se llama el texto de John Ryland, que es el hombre que lo encontró, ¿sí? Y encuentra un fragmento del Evangelio de Juan. Cuando lo van a revisar, el Evangelio pertenece al siglo I, o sea, antes del año 100 después de Cristo. De todos los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento, de todos los escritos paleográficos, se llaman esos, el más antiguo que ha aparecido es preciso ese fragmento de ¿qué? De Juan, demostrando que toda la carreta, todas las barbaridades, todas las sandeces y todas las hipótesis falsas que han inventado para desmentir el Evangelio de Juan, quedaban por tierra. Pero no solamente eso, empezó a avanzar la arqueología en el siglo XX, finales del siglo XIX y siglo XX, y empiezan a destapar toda la ciudad de Jerusalén que había sido barrida, no había quedado piedra sobre piedra. Y cuando empiezan a destapar todos los lugares que Juan menciona, en el lugar donde Juan los menciona, a la distancia donde Juan los menciona, empiezan a aparecer, demostrando que Juan era un judío que vivió en Jerusalén y fue testigo de primera mano caminando por esas calles. Y cuando empiezan a conocer todas las costumbres judías, se dan cuenta que el evangelio más judío inclusive que Mateo, es el evangelio de Juan. Pero ¿por qué causa tanto resquemor? ¿Por qué causa tanta picazón el evangelio de Juan? ¿Por qué el evangelio de Juan les pega tan duro a los teólogos? Por tres declaraciones básicas que hace Juan. Mire conmigo Juan capítulo 1. ¿Por qué Juan es tan incómodo? ¿Sí? Ustedes saben, ¿no? Nosotros en Palabra Viva amamos el evangelio de Juan. Amamos el evangelio de Juan. Pero sépalo, en todo el mundo no es el evangelio más popular.
Dice Juan capítulo 1, versículo, vamos a ver hasta las 5. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, ¿cuál es el problema con Juan? Juan claramente, explícitamente y contundentemente comienza su evangelio diciendo: Jesucristo es Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y nos dio a conocer la verdad. Mire, si Jesucristo es un filósofo más, no hay problema. Es más, en los textos de filosofía aparece Jesús como un filósofo. Es más, ahora los judíos se están dando cuenta que se pegaron un tiro en el pie porque negaron al más importante de sus pensadores. El más importante de sus pensadores no es Sigmund Freud, no es Carlos Marx, bueno, no es ninguno de los pensadores judíos, que hay muchísimos. No es Maimónides. El más importante de los pensadores judíos es ¿quién? Jesús. Lo que pasa es que hay un problema ahí. Jesús no es un pensador. Usted se da cuenta que aunque los libros de texto de la filosofía hablan de Jesús dentro de los filósofos, jamás dice Jesús el filósofo. ¿Por qué? Precisamente por lo que Jesús está hablando en lo que acabamos de leer en Juan capítulo 12. Porque Él no está hablando por su propia cuenta. ¿Usted se da cuenta de esa maravilla? Nadie puede desmentir a Jesús. Porque dice, bueno, momento. Es que yo no estoy hablando por mi propia cuenta. Yo estoy hablando lo que el Padre me mandó a decir. Entonces ahora hay una corriente dentro del judaísmo para decir, no, un momento. Jesús es uno de nuestros pensadores, pero uno va al asunto capital. Pero espera un momento, señor judío, pensador judío, teólogo judío, cabalista judío. Le pregunto, ¿Él es Dios? No, ni se le ocurra, ya se cerró la conversación. Y con cualquier persona, uno habla con cualquier persona y no, es que Jesús, o sea, nadie puede decir de Jesús que es malo. Nadie, bueno, hasta donde yo sé, todavía no se ha publicado el libro Jesús Malo. De pronto hágalo, ¿no? ¿Quiere volverse millonario? Usted sabe, todos los libros que tienen que ver con Jesús son un éxito de librería. Y entonces publique un libro, ¿no? Jesús el malo, y verá que se va a llenar de plata. Esto causa mucho morbo. Esto es un asunto que hoy en día, 2000 años después, todo el mundo está pendiente. Pero no existe un libro donde diga, oiga, es que Jesús era malo, porque todo lo que dice de Él es que es impresionantemente más hombre que nosotros mismos, ¿no? Él es más tipo que nosotros. Él es el tipo. Él es el hombre. Él es realmente el modelo de hombre. Pero no existe ese libro donde esté diciendo que Jesús realmente es un mal tipo. Pero en esos libros lo que no reconocen jamás, y no lo van a reconocer, es que Él es ¿qué? Dios que se hizo hombre. Esa es la piedra de tropiezo. Esa es la piedra angular. Entonces lo primero que hace Juan es que está diciendo que Jesús es Dios, por eso están rechazados. Pero el segundo punto por el cual Juan es tan polémico, mire Juan capítulo 5, versículo 18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Algunos teólogos dicen, Jesús nunca dijo que Él era Dios. Ay, no han leído la Biblia. Siendo teólogos, no han leído la Biblia. Porque el gran problema de los judíos era que Jesús decía que era Dios. Y entonces los judíos se opusieron ante Él. Y fíjese cómo lo dice Juan. Juan no dice, y los fariseos, no dice así. Juan no dice, y los sacerdotes, no dice así. Y unos de la secta, no. ¿Sabe qué dice Juan? Los judíos. Porque ya para el momento en que se escribe Juan, los judíos, a pesar de la resurrección, se han levantado duramente en contra del cristianismo.
Y a partir de ahí, esto es en el primer siglo, a partir de ahí los judíos emprenderán una pelea visceral en contra de Jesús. Por eso no lo reconocen, siendo el pensador más grande. Como decía una persona, es que, lo digo entre paréntesis, es un chiste, ¿no? Decía, lo digo entre paréntesis. Entonces, siendo Jesús el pensador más grande de los judíos, no lo reconocen, por eso. Pero además usted sabe, ¿no? El poder de este mundo, ¿quién lo tiene? Algunos judíos. Y entonces ellos odian por eso el Evangelio de Juan y lo atacarán con todo su ser desvirtuarán el Evangelio de Juan. Entonces, primero, porque el Evangelio de Juan dice que es Dios, y segundo, porque el Evangelio de Juan descubre que los judíos se fueron en contra de Jesús. Eso significa el nombre Israel, ¿no? El que pelea con Dios. Aún hoy en día todavía pelea. Lo que ellos no saben es que al final, Él, como es un Padre bueno y como no rompe sus promesas, acogerá a Israel al final, los abrazará y los besará y les dará la promesa. Ellos no lo saben, ellos están dando cosas contra el aguijón. Y el tercer punto polémico por el cual Juan es tan duro, este fue el punto que a mí casi me saca de la vida de fe, tengo que confesárselo. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo no podía con este punto, o sea, me tocó batallar contra mí mismo, le cuento. Me tocó guerrear, esa ha sido una de las luchas más duras que he tenido en mi vida de fe. Este versículo me sabía amargo, ajenjo me sabía. Pero ahora se ha convertido en mi estómago dulce como la miel. Dice el versículo de Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. Ese es el pedazo que yo no me podía comer. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende eso tan excluyente, tan absoluto, tan discriminatorio, hoy en día que el pensamiento progre es que la inclusión, pues sépalo. Esta es la frase más exclusiva, o sea, más excluyente que existe en el mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted no sabe lo que me costó esa palabra. Y yo no podía creer eso. Pero ¿cómo así? ¿El resto? O sea que solamente tú. Eso lo está diciendo todo el Evangelio de Juan. Mire por qué. Juan capítulo 3. Porque como la religión todo el tiempo nos metió el chip de que era por ser buenos. Y sabe que bueno es todo el mundo. Básicamente, ¿sí? En el fondo Juanito es bueno. Sí. Todos somos buenos, mire, yo le conté la semana pasada que Jacques Mérin, el peor enemigo de Canadá y de Francia, cuando mató un pajarito se puso a llorar porque lo mató por equivocación. Se ha visto, ¿no? La gente perversa y va a la casa y le da el gatico, oh, mi gatito, y ahí sí se muere por el gatico, ¿no? Pero por fuera son unos cafres malvados, ¿sí? Si usted escucha la versión de los hijos de Pablo Escobar hablando de Pablo Escobar, creo que usted y yo no somos tan buenos papás como Pablo Escobar. Y ellos dicen, no, de mi papá no tengo sino buen recuerdo, ¿sí? Buen recuerdo. Pero era un malvado que no le temblaba la mano en mandar a matar a todo el mundo. Sin embargo, con sus hijos, y ese fue su talón de Aquiles, ¿no? Entonces nosotros en el fondo, pues ser bueno, mire, ser bueno es una relatividad. ¿Qué es ser bueno? ¿Bajo el parámetro de quién se es bueno? Pero como la religión me enseñó a mí que era siendo bueno, pero yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, y fuera de eso otro palazo peor. Juan capítulo 4, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa, yo no sé en otra versión cómo dice esa palabra rehúsa, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira, mire lo que dice, la ira, no la indiferencia. No, a Dios no le importa si usted no cree en Jesús.
Lo que importa es que usted sea bueno, porque todos vamos por el mismo camino, porque todos somos lindos, porque al final es el mismo Dios. Vea, no me hable ese argumento que es que yo lo repetí muchas veces en mi vida. Y ni siquiera por ser bueno. Yo decía, no, no es por ser bueno, es por vibrar con la misma frecuencia de la energía cósmica que nos une. Y esas pendejadas, ¿de dónde salieron, no? Las barrabasadas inmundas, ¿de dónde las saqué yo en mi mente? Pues de todos los libros que uno lee. Porque ni siquiera tenemos nuestro propio pensamiento. ¿Cómo dicen en otra versión la palabra rehusar? El que no quiere. ¿Usted entiende que esto es una cuestión de voluntad? Es que no quiere, viejo, quiere. No se desgañite. Yo a veces estoy hablando con una persona y si yo me doy cuenta que la persona no quiere, ¿sabe qué hago? No le hablo más. ¿Para qué me desgasto de una persona que qué? ¿Sabe qué? Si no quiere, viejo, no quiere. Si no quiere, ¿sabe qué? No quiere, hermano. No quiere, no lo va a hacer. ¿Porque sabe qué? Porque no quiere. Y ojalá tuviera la valentía, los pantalones y fuera tan tipo de decir, ¿sabe qué? Es que no quiero. Pero ¿sabe quién es el peor? ¿Quién es traidor? ¿Quién es traidor? El que diciendo que quiere, realmente ¿qué? No quiere. ¿Para qué dice que quiere si no quiere, viejo? Sea tan miserable. ¿Para qué dice que quiere si no quiere? ¿A quién está engañando? ¿Al otro? No, se está engañando es así. Bueno, hay personas que aunque se dan cuenta que no quieren, les gusta que le digan que quieren aunque sepan que no quieren, ¿no? Yo te quiero, ¿cómo quieres que te quiera si no quieres que te quiera? Porque quiero que te quiera cuando quiero que te quieras, ¿no? Pero usted entiende que es al que no quiere, al que no quiere, al que rehúsa, al que decide que no, al que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que ¿qué? No me hable de ira de Dios. Otra frase tonta. No me hable de ira de Dios. No, la ira de Dios está sobre. ¿Por qué no quiere? Usted entiende que el Evangelio de Juan es demasiado duro. ¿Es tan lindo, Juan? No, viejo, entonces no ha entendido. Entonces usted es de los que dice que quiere, pero no quiere, viejo. Usted es de los que se está engañando a sí mismo. Lo que estamos aprendiendo hoy acerca de Dios es que Dios es verdadero. Mire que no dije que Dios es verdad, sino que dije que Dios es verdadero. ¿Qué es la verdad? Estoy viendo una serie de Netflix que se llama Merlí. Entonces estoy muy filosófico, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es la manifestación o el conocimiento o la revelación de lo que es. Eso es la verdad. Cuando el Señor está, mire conmigo Éxodo capítulo 3. Cuando el Señor está revelándosele a Moisés, Él se le ha revelado al pueblo de Israel con muchos nombres. El Altísimo, el Poderoso, el Proveedor. Dios. Elohim significa como el grande. Elohim. Pero cuando se le revela a Moisés, Moisés le dice, miren Éxodo capítulo 3, desde el versículo 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he, ¿qué? Enviado. No olvides esa palabra. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y le dio ese nombre. ¿Cuál? Yo soy. Dios es el único que es el que es. Cuando una persona dice, mire, yo soy así y yo no cambio, pues está blasfemando contra Dios.
Porque lo único que no cambia es Dios. Nosotros si una persona es sabia, ha de saber que toda su vida, hasta el momento de la muerte, tenemos que estar en ese proceso de cambio, ¿no? Sépalo, usted todos los días se está mudando de piel, todo el momento, lo que hay, el polvo que hay en sus casas, la mayoría de polvo no es el que se cuela de las calles por las ventanas. La mayoría de polvo que hay en las casas es toda la piel que nosotros estamos mudando diaria. Usted sabe, imagínese cuántos centímetros cuadrados lo cubren a usted. Y en la casa todo el polvo, de modo que cuando usted está tragando polvo, ¿qué está tragando? Carne de muerto, ¿no? Piel de muerto, eso es lo que tragan en el polvo. ¡Ay, qué polvero! Piel de muerto, células muertas epiteliales que ya se desecharon. ¿Sí? ¿Usted ha visto todo el polvo que uno acumula? Ahora los que están rayadillos ya con tapaboca todo el tiempo. No hay nada que hacer, de los virus no nos escapamos. No nos escapamos. Entonces Él está diciendo, yo soy el que soy. Dios es el que no cambia, el que no tiene variación. Mire conmigo Santiago capítulo 1. Bueno, leamos desde el 13 porque me encanta dar un palacillo para nosotros. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, ¿qué? Da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La vez pasada hablamos de la luz y del sol y de todo lo que estaba pensando el pensamiento judío. Sépalo, Santiago es el más judío de los judíos. Santiago es un hermano del Señor, es Jacobo. Era hermano por parte de María de Jesús. Santiago, Jacobo, fue realmente el primer, como la primera columna de la iglesia en Jerusalén. Y él es judío, él es muy fregado, porque él quiere que la iglesia siga siendo judía, y él va a ser una piedra de tropiezo después para la predicación a los gentiles. Por eso dicen los de Jacobo o los de Santiago vinieron a decir que nos circuncidáramos. Santiago dice, este versículo 17 es demasiado bello, si alguien por acá lo busca para leerlo en una versión actual. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cómo dice en una versión actual? Allá tiene. Todo lo bueno y perfecto que nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En él no hay variación ni oscurecimientos. En Él no hay variación ni oscurecimiento. Él es el Padre de las luces. Él creó las lumbreras. Él es la luz. En Él no hay sombra. ¿Qué se necesita para tener sombra? ¿Nosotros tenemos sombra? ¿Quién de nosotros no tiene sombra? No me va a decir que los vampiros, viendo películas bobas ahí de Millennium y eso, no. ¿Quién no tiene sombra? ¿Quién no tiene sombra? Todos nosotros tenemos sombra. ¿Por qué tenemos sombra? Porque nosotros no emanamos la luz. ¿El sol tiene sombra? Pues si existiera una luz más fuerte que la del sol, el sol tendría sombra. Porque el cuerpo del sol, la existencia del sol, al venir una luz más fuerte que la de él, haría sombra detrás del sol. Pero como para nosotros la lumbrera mayor es el sol, pues el sol no tiene sombra. Pero sépanlo, en este universo todo tiene sombra. Pero ¿quién no tiene sombra? Dios no tiene sombra. Porque de Él emana la luz. De Él emana la luz. ¿Usted conoce Guantanamera? Guantanamera, Guajira. Ese es el gran escrito, uno de los poemas más hermosos de José Martí, que él es uno de los pensadores más grandes de América Latina, ¿no? Lo que pasa es que no les interesa que conozcan a José Martí, pero José Martí es el pensador, sepan, el pensador latinoamericano, José Martí. Él tiene un verso hermosísimo, es casi que una consigna para cada
persona, para cada mujer y hombre cubano. Él dice, yo no quiero, si me acuerdo del verso, dice, yo no quiero, no me condenen en la sombra a morir como un traidor. No me condenen en la sombra a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Moriré de cara. Y mire, José Martí murió de cara al sol. ¿Qué quiere decir morir de cara al sol? Usted sabe, los hombres pensadores están en un escritorio escribiendo bobadas y nunca salen a vivir. Karl Marx escribió El Capital sin trabajar un día de su vida. Entonces, pues es pura teoría, pura carreta, pura bobada, pura tontería. Era un vividor, era un gigoló. Los mamertos me van a matar. Bueno. Pero José Martí, que era un pensador, cuando llegó el momento de luchar contra España, él está luchando contra España. Sí, Cuba estaba dominada por España. Entonces dice, no más represión. Usted sabe que el último territorio libre de América fue España, fue Cuba. Cuba le ha tocado demasiado duro. Porque los malvados gringos después, como ayudaron en la guerra, entonces después se posicionaron y ahí metieron dijo José Martí, no me hablen de la bestia, yo he vivido en sus entrañas. Él estuvo viviendo un tiempo en Estados Unidos. Pero José Martí, cuando se dio cuenta que empezaba la revolución contra los españoles, ¿sabe qué hizo? Dejó la pluma y tomó las armas. Él no era soldado, él no era militar, él no era guerrero. Pues, ¿qué le pasó? Que en el primer tiro, chao viejo, pues no sabe pelear. Le pasó lo de Camilo Torres. Primer tiro y chao, fuera. Dicen que Cuba es como una novia que quedó viuda sin haberse casado con su amado. Entonces, pero José Martí, eso significa morir de cara al sol. ¿Qué? No hablar carreta, vivir. No hablar tanta palabrería, no ser tan palabrero, sino que si usted lo cree, ¿qué? Usted da la vida por eso. Si usted dice que ama a Dios, usted de verdad lo ama. No lo traiciona. No lo traiciona, porque dice, yo no quiero morir como un traidor. Yo no quiero morir. ¿Usted va a morir como un traidor? ¿O usted va a morir de cara al sol? Cuando uno está de cara al sol, ¿tiene sombra? Cuando uno está de cara al sol, ¿tiene sombra? Sí tiene sombra, pero no la ve. ¿Por qué? Porque está a las espaldas. Entonces uno nunca vive en la sombra, siempre vive de cara al sol. ¿Qué necesita hacer para vivir en la sombra? ¿Sabe qué hacer ante el sol? Darle la espalda. Y en el momento que usted le da la espalda al sol, ¿sabe qué? Está en la oscuridad y en las tinieblas. Fíjese la tierra, siendo la tierra tan pequeñita con respecto al sol, con una vueltica ya es de noche, ya la luz del sol no llega, con una vueltica. Y nosotros, con que cerremos los ojos ya dejamos de ver a Dios. Estoy hablando de los ojos espirituales. ¿Está en tinieblas? ¿Sabe por qué? Porque como un tonto le dio la espalda a Dios. Como un tonto su sombra, o peor, ¿sabe qué es peor? ¿Sabe? Yo no sé quién es más tonto. Si el que se engaña a sí mismo o el que deja que otro lo engañe. Ay, no, yo estoy bajo la sombra de mi líder. Lo que diga mi líder, yo voy es por él. ¿Quién es más tonto? ¿El que se engaña a sí mismo o el que engaña o el que se deja engañar? Es difícil porque imagínense que uno crea que uno tiene la verdad. Imagínense que uno crea que uno se las sabe todas. Tiene que ser muy imbécil, ¿no? Sócrates dijo, mire, empezó a preguntarle a los sabios de Grecia, la serie, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y se dio cuenta que nadie sabía. Todo el mundo hablaba de la verdad y nadie sabía. Y Sócrates, entonces tú que nos estás preguntando, ¿qué es la verdad? Dijo, no sé. Y entonces le dije, ¿usted qué sabe? ¿Qué sabe, viejo? Dijo, ¿usted sabe que eso es maravilloso? ¿Usted sabe que pasó a la historia por eso? Y murió de cara al sol porque murió por eso. Se tomó la cicuta.
Viejo, niegue lo que está diciendo y no se tome la cicuta. No, viejo, yo muero de cara al sol. Yo me tomo la cicuta. Solo sé que nada sé. ¿Usted cree que sabe algo? No sea tan tonto. No sabemos. No sabemos. Y más con respecto a la palabra de Dios. Ay, viejo. Una palabra y nos abisma. Una y nos abisma. Mire, vamos ahora sí a la predica. Juan capítulo 12. Es que es el último pedazo, entonces en ese pedazo está usted entiende, está el resumen, el culmen, está la esencia, y mire cómo lo dice. Jesús no lo dice diciendo, bueno muchachos, les voy a decir. ¿Cómo comienza el versículo diciendo? ¿Qué? ¿Y Jesús qué? Gritó. No les va a volver a hablar, en público no va a volver a hablar, entonces va a decir, ¿sí? Sus versos sinceros los va a decir acá. Va a decir ya. Gritando les dijo, el que cree en mí, ¿qué? No cree en mí, sino que cree en el que me envió. Mire, lo que uno examina siempre que alguien está hablando, ¿cuál es su fuente? ¿De dónde lo sacó? ¿Por qué lo está diciendo? Esta semana que me pasó fue la semana de los chismes. Venía a contarme. Y alguna gente dice, ay, que quiero disculparme con usted. Y entonces yo, ¿y cuál fue la fuente? Yo le digo, ¿pero y cuál fue la fuente? Porque yo ni siquiera sabía el chisme. Vengo a pedirle perdón, ¿por qué? No, porque yo ni sabía, venga, cuénteme primero el chisme, o al menos, para saber para qué le voy a perdonar. Porque yo no lo puedo, mire, yo no lo puedo perdonar porque usted nunca me hizo nada, usted nunca me agredió ni me insultó. No, pero yo hablé mal y, pero yo no me enteré. Yo qué culpa. ¿Cómo lo voy a perdonar si usted no me ofendió? ¿Cómo lo va a perdonar si usted no me hirió? ¿Cómo lo va a perdonar si usted no me hizo mal? ¿Cómo lo voy a perdonar si antes lo que ha hecho ha sido de bendición? No lo puedo perdonar, pues si necesita las palabras, pues se las digo de buena gente. Yo también soy buena gente a veces. Pero usted entiende que uno no puede perdonar si no recibe los insultos. ¿Quiere no estar con su corazón arrugado? No reciba los insultos. No los reciba. Entonces no tiene que perdonar, no está siendo ofendido. Bueno, y entonces yo le preguntaba a las personas, coincidencialmente varias personas vinieron en ese asunto, hasta me llamaron de otra parte y todo. Entonces le preguntaba, cuénteme una cosa, ¿cuál fue su fuente? ¿De dónde sacó esa información? No, a mí me contaron, no, a mí me pareció, no, es que usted una vez dijo. Pero usted entiende que uno también habla a veces livianamente, ¿no? Yo digo, por ejemplo, no, es que yo soy terco. Es que es terco, es terco. Sí, inmediatamente eso lo agarran. ¿Sí? Oiga, yo cuido los recursos. No, es que es un tacañete, que es un tacañero. ¿Sí? Eso sí se ríe porque lo ha dicho, ¿no? Se ríe porque lo ha dicho. Pero mire, gracias a ese tacañete estamos aquí sentados, viejo, porque hemos administrado los recursos súper bien. Bueno, no tan bien, siempre nos descuidamos. Pero usted entiende, ¿no? ¿De dónde es la fuente? ¿De dónde está sacando la información? Bueno, ¿cuál es la fuente de Jesús? Ellos tenían su fuente en los hombres. Mire conmigo Juan capítulo 5. Los sacerdotes, los fariseos, los judíos, como dice Juan. No me va a empezar a dar pena ya decir los judíos porque Juan lo dice. Los judíos, ¿cuál era su fuente? Juan capítulo, ojo, no estoy diciendo que se vuelva antisemita, ¿no? Antijudío. Nada, Dios les tiene la promesa y les va a cumplir. Dios es demasiado. Si Dios los ama, nosotros los amamos. Nada que hacer. Dice, versículo 43, Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria, o sea, luz, iluminación. El conocimiento que ustedes tienen es ¿de dónde? Los unos de los otros. Es que yo leí en un libro. Es que a mí me contaron. Es que vi en Discovery Channel. Es que recibí un correo. Es que
Pero no los está publicando cualquiera, los está publicando gente que dice que cree y ama a Dios, teólogos, pastores, y están repitiendo las burradas más absurdas del planeta. Pero como lo dijo alguien, como está bajo, no está ni siquiera bajo su propia sombra, porque al menos se volteó y está bajo su propia sombra, lo cual es ya malísimo, sino que está bajo la sombra ¿de qué? De otro más tonto. No, no es más tonto que él es más tonto que el otro. Es un gran tonto el que está bajo su propia sombra. Es un gran tonto el que cree que se las sabe todas. Es un gran tonto. Pero es un grandísimo tonto el que cree que otro hombre le puede dar luz. El que cree que puede creer en la gloria de los hombres. Entonces él les dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis ¿qué? La gloria que viene del Dios único. Él es la gloria del Dios invisible. Él es el resplandor de su gloria. Y entonces le creen más a los teólogos que a Jesús. ¿Le creen más a los párrocos que a Jesús? ¿Le creen más a los pastores que a Jesús? ¿Le creen más al Facebook que a Jesús? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que somos traidores y queremos morir en la sombra. Y en la sombra que nos... Una persona hablaba de otra persona. Y entonces yo pensé, ¿cuál es el... Él dice que cree, pero ¿sabe qué? Realmente su Dios es otra persona. Y esa persona aquí entre que no se entere nadie, es un cafre de miedo. Es un cafre, un crápula, es un tipo terrible como todos nosotros. Qué vaina, no podemos señalar al otro. Y es su Dios. Y ahí sí lo ama y lo adora y vive y desvive y es capaz de sacrificar y caminar la segunda milla y la tercera y la cuarta y cargarle las maletas y besarle los pies y tenerle puesta la mesa. A Dios no, a Dios no. A Dios ni con un dedo, pero al cafre, a Dios no le abre la puerta, pero al cafre lo recibe en su casa. Y como ese es su Dios, ¿sabe cuál es la bendición de ese Dios? Lo voy a decir muy duro. Una torta de estiércol. Y eso es lo que comerá. ¿Se entiende que si nosotros estamos creyendo en los hombres, qué vamos a comer? ¿Cuál es la bendición que nos puede dar un hombre? Bendígame, bendígame. ¿Un hombre? Pero despreciamos la bendición del Dios único. Pero despreciamos la palabra de Dios. Pero a Dios si no le queremos, a los hombres le servimos entregando hasta la vida, el tiempo, la piel, no nos importa. Trasnochar, levantarnos de madrugada como esclavos. 16 horas al día, 24/7 hasta que las pestañas se nos enjuten y los ojos se sequen y las corvas ya no puedan moverse. Para que después nos den una plaquita. Gracias por los favores recibidos. Fuiste el empleado del mes. Pero a Dios, ni con un dedo. ¿Entiende qué es la gloria de los hombres y la gloria de Dios? ¿Entiende lo que le va a hacer su Dios? Me encanta, perdóneme, pero me encanta cuando los hombres nos desilusionan. Es lo mejor que nos puede pasar. Pero como burros buscamos otro que nos dé sombra. No, moriré de cara al sol. Dice, ¿no? Mire conmigo, la Biblia es impresionante. 2 Corintios 3:18. Ay, el hombre no. ¿Y sobre qué? No ponga cara de felicidad cuando yo hablo de la palabra. Porque cuando usted pone cara de felicidad me doy cuenta que está pensando es en el otro. Piense en usted, hipócrita, hipócrita, hipócrita. Saque primero la viga que está en su ojo, viejo. Y después, ahí sí ayude al hermano a quitarle la paja. Pero usted se pone feliz porque piensa que le estoy echando vainas al otro. Le estoy echando vainas es a usted, viejo. Y a mí. ¿Usted cree que la palabra no me atraviesa? Dice en 2 Corintios capítulo 3,
Ay, la palabra es demasiado dura, pero ¿cómo no? Lo que pasa es que ya en el vientre se vuelve dulce como miel, pero en la boca es ajenjo, es amarga, ah. Pero nosotros somos como Michín. Ay, mamita, dame palo, ¿qué? Pero dame qué comer, porque es que de verdad que si no fuera por su palabra, ¿quién nos confronta de esa manera? Todos los hombres, ay, tan lindo, mi pastor viejo. Dice 1 Corintios 3:18, por tanto, desde el 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. O sea, cuando el Espíritu Santo sea el que lo lleve a usted, ahí es donde está la libertad. Los versos sinceros, la libertad. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando que a cara descubierta como en un espejo, que la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Versículo 6 del 4, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En qué? En la faz de Jesucristo. Mire, la vida no puede ser más poderosa y más perfecta y más hermosa y más clara. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despierte, viejo, quítese el velo. Deje de estar, no, ¿va a morir como un traidor? ¿Va a morir en las tinieblas? ¿O va a morir de cara al sol? Terminemos. Juan capítulo 7, Juan capítulo 12, estamos en Juan 12. Lo que pasa es que no hemos salido del primer versículo del 12, de la porción. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ¿qué? Vea al que me envió. ¿Entiende? Que no hay otro lugar donde podamos ver a Dios, solamente en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesús. ¿Quiere ver a Dios? Yo que la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en qué es lo que quiere Él, sacarnos a su luz. Sacarnos a su luz, a la vida, a la verdad. ¿Quiere estar en la verdad? ¿Pero en cuál verdad? En la filosofía, según Aristóteles, según Sócrates, según Platón, no, por lo menos créale, lo único bueno que ha dicho de los filósofos, solo sé que nada. Los hombres, pero no ve que él vino y aunque se presentó por su hombre, hay otra garantía, no habló por su propia cuenta. Dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para salvar lo que se había perdido, para traer su luz. Entonces, ¿en dónde está el problema? No en el Hijo del Hombre, el problema está en nosotros que no queremos ver. O peor aún, que viendo, no reconocemos la luz. Y voluntariamente permanecemos ¿en qué? En las tinieblas. ¿Sabe qué? El jefe de los publicanos, de los pecadores más grandes, era mejor que usted. Porque el jefe de los publicanos, cuando vio a Jesús, se puso de pie y dijo, ¿sabe qué? Te entrego mi vida. Y dijo, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para salvar lo que se había perdido. Pero usted no quiere escucharlo. Usted sigue dándole la cara al sol, la espalda al sol. Y sigue engañándose a sí mismo, o sigue dejando engañar de otros. ¿No quiere venir a la verdad? Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras no importa. No, sí importa. No, Dios no. No, sí importa. Eso es lo fregado. Tiene quien le juzgue. No lo va a juzgar Jesús. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuál es la fuente de Jesús? ¿El Antiguo Testamento? No. Oiga, teólogos, no se equivoquen. Teólogos, no se equivoquen.
Jesús no está haciendo una relectura del Antiguo Testamento. Jesús no está haciendo una reinterpretación de la ley. Jesús no es el máximo rabino porque le está dando el verdadero sentido a la ley. No sea tan tonto. Si quiere honrar a Jesús, reciba sus palabras. Él está diciendo, ¿sabe qué? La ley solamente está dando testimonio ¿de qué? De mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo. Luz de los hombres yo no recibo. Yo solamente recibo la gloria que viene del Padre de lo alto. Él dio testimonio de mí por medio de todo el Antiguo Testamento. Mire, ¿no le sirven todas estas páginas? Entonces no hay nada que hacer. No recibe el testimonio que el Padre dio a través de los profetas durante más de 2000 años. Entonces no hay nada que hacer bien. Porque ustedes no creen al que Él envió. No creyeron las señales. Jesús les está gritando. ¿Usted se imagina a Jesús gritándoles esto? Gritándoselos, clamando a gran voz. Ustedes no quieren creer en mí. Pero no están rechazándome a mí, están rechazando al que me envió. ¿Y saben quién los va a condenar? La palabra que les he hablado. La fuente nuestra no es el Antiguo Testamento. La fuente nuestra es ¿qué? La palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús no es la palabra de Él, es la palabra del Padre. De modo que tenemos acceso directo a la luz, a la verdad, a la vida. No nos están engañando, nadie nos está engañando. Bueno, si usted se quiere engañar, vaya, métasele detrás de la cola del otro. Porque estará bajo la sombra de otro. O ¿sabe qué? O dé la vuelta y entonces sus propias elucubraciones y vuelva y coma. Pero nosotros no estamos así, nosotros estamos de cara al sol. Nosotros moriremos de cara al sol. Nosotros recibiremos la luz de Cristo. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es que vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús no volverá a hablar en público. Después de hoy, Jesús no volvió a hablar en público. Y ahora comenzará una parte en Juan hermosísima, en donde Él se retira con los discípulos y comienza a hablar, afortunadamente para nosotros, 4 capítulos más. Y después de eso, vendrá todo el desencadenamiento de la crucifixión y la resurrección. ¿Usted entiende la centralidad de estas palabras finales del discurso público de Jesús? ¿En quién está centrado? Sea bueno, sea lindo, no aparece por ningún lado sea bueno, sea lindo. Lo que aparece es que crea en mí, crea en Él, crea en el que el Padre envió. Ya no tenemos disculpa porque ya nos dio todas las señales y ya dio el cumplimiento a toda la palabra, ya no hay más. ¿No quiere creer? ¿Quiere morir como un traidor en las tinieblas? ¿Quiere levantar un Dios de los hombres y servir a los dioses de este mundo? Ya sabe qué le espera, ¿no? Ya sabe cuál es la torta que le espera. Pero si usted viene a Él, va a tener ¿qué? Vida. Y vida en abundancia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Padre, nosotros te damos tantas gracias. Que tú tuviste misericordia de nosotros y nos enviaste tu luz y tu verdad. Y nosotros hemos recibido al que tú has enviado, a tu Hijo. A tu Hijo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida que darnos? Verdad, vida, luz, luz, Jesús. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, Señor. Nosotros los hombres podemos hablar muy mal o podemos hablar muy bien. Podemos hablar muy duro, podemos hablar muy lindo. Pero son palabras de hombres, Señor. Es gloria de los hombres, es sombra. Ante el sol de justicia, todo lo que digamos es sombra. Pero tú eres la luz, Jesús, tú eres la luz.
Y esa luz ha resplandecido en nuestros corazones, Señor, en el rostro de tu Hijo Jesús. Padre, ¿qué más queremos en este mundo? No hay más, no hay más. La vida eterna, Señor, lo que supera esta existencia banal, miserable, momentánea, de abajo. Pero la gloria tuya, Señor, es que en esta existencia tan mezquina, nosotros pudimos ver tu luz y recibirla y permitir que ahora alumbre en nuestros corazones. Haznos lámparas, haznos luminares, haznos antorchas encendidas, haznos estrellas. Tú eres el Padre de las luces y nosotros como luces brillamos en medio de la oscuridad. Tú eres nuestro Padre. Gracias, mi buen Jesús. ¿Cómo no darte gracias? Gracias por la persona que nos predicó el Evangelio, Jesús. Gracias, bendícela, bendícela. Bendícela, Jesús, y ora en su vida. Y que nosotros hagamos lo mismo, Señor. Nosotros tenemos la deuda eterna que no podemos pagar, Jesús. Gracias. Padre Celestial, nada de este mundo realmente tiene significado si no es por ti y para ti. Entonces que usemos todo lo que nos has dado, todos los dones, toda la vida, todo lo que nos ha rodeado, los hijos, la familia, todo lo usemos para tu gloria, para llevar tu luz. Te clamamos desde la profundidad de nuestro corazón por los que amamos y no te quieren recibir. Tócalos, Jesús, de alguna manera, Jesús. Arranca, quita esa traición de sus corazones hacia ti. Bórrala, elimínala. Padre, nosotros te clamamos. Mueve su tierra, poda sus ramas, abónala, para que den fruto, Jesús. Pon en las personas las circunstancias que los lleven a tus pies. Y Padre, a nosotros, que no te demos la espalda, Señor. Que no estemos bajo nuestra propia sombra, Señor. En ti no hay mudanza ni sombra de variación. Tú eres verdadero y has enviado tu verdad para que nosotros tengamos la vida. Anhelamos, Señor, morir de cara a ti, Señor, esperando nuestra corona incorruptible, esperando morar en tu luz, en tu casa de luz, en tu Betel, Señor. Tú eres el Padre bueno, Señor, tan bueno que eres, tan paciente, Señor, pero que sea ya el tiempo de que el velo se corra. Ahora con tu Espíritu, ahora mismo en nosotros, quita todo velo y toda dureza, quita todo argumento, toda fortaleza, todo escudo que nosotros levantamos, Señor, contra ti, no contra los hombres, contra ti, que caigan por tierra y lleva cautivo en obediencia todo pensamiento a los pies de tu Hijo, el cual es la verdad, el cual no nos va a traicionar, el cual no nos va a engañar, Señor, porque es tu palabra. Él es tu palabra que se hizo carne. Padre, gracias. Que tú no nos dejas morir como traidores, sino de cara a ti, Jesús. Gracias, gracias, gracias. No tenemos cómo agradecerte, mi buen Dios. Que hayamos entendido en medio de nuestra necedad, en medio de nuestras ideas absurdas, de nuestra ignorancia absoluta, que tu luz nos haya resplandecido, Jesús. Gracias, es tu misericordia. Gracias por este tiempo precioso. En el nombre de Jesús.